tardes. Saludamos al embajador de Ecuador en Chile, Francisco Borja, al director del Centro de Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Santiago de Chile, Gonzalo Marner, al secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador, René Ramírez Gallegos, a la directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, María Olivia Monker, a Daniel Wolf, director de investigación de la Universidad de Chile, a Marcel Clot y a todos los presentes. Sean todos bienvenidos al lanzamiento del libro La virtud de los comunes, de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos, última obra de René Ramírez Gallegos. A continuación, invitamos al estrado al embajador de Ecuador en Chile, Francisco Borja, a que pronuncie unas palabras de bienvenida. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Olivia por invitarnos a esta casa tan entrañable donde estuvimos hace poco con el ministro Guillón, también hablando de educación. A Gonzalo Marner, quien comentará el libro de René Ramírez. Quiero también agradecer la presencia de los becarios del CENESID, que están aquí algunos, de Marcel Clot, ex candidato presidencial, Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas, Roberto Garretón, un ilustre chileno dedicado a los derechos humanos desde la época de la Vicaría de la Solidaridad, cuando hablar y defender los derechos humanos era a riesgo de la vida. A Max Berrú, ecuatoriano ilustre, embajador permanente del Ecuador en Chile, fundador del grupo Inti Illimani, y director del Movimiento País acá en Chile, entre muchos otros, a quienes no los menciono, mil disculpas, pero vamos a abreviar un poco. Yo no voy a hablar del libro porque para eso lo van a hacer con mucha mayor autoridad otras personas, y además porque todavía no lo he leído, lo acabo de obtener este momento, pero voy a hablar algo del Ecuador y de René Ramírez. El Ecuador está en un proceso auténtico de revolución en varios ámbitos, que para ello ha dictado una nueva constitución, como ustedes saben, una constitución de derechos, un plan del buen vivir que establece las características necesarias para el verdadero desarrollo humano, más allá del mero crecimiento del per cápita y de otros indicadores que solo miden desarrollo económico, crecimiento y demás. Es un país que se ha planteado seriamente cambiar su desarrollo futuro, cambiar la matriz productiva, es decir, dejar de ser un país exportador de materias primas para convertirse en un país agregador de valor, un país de conocimiento, de tecnologías y ciencia. Para ello tiene varios instrumentos. Empezamos por recuperar el subsuelo, el petróleo, que ahora beneficia a los ecuatorianos. Hemos construido una enorme infraestructura física, carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, en fin, todo lo necesario para un desarrollo, pero un desarrollo inclusivo. Nosotros creemos que es un falso dilema aquello de o crecer o distribuir, o crecer o hacer justicia, o crecer o tener equidad. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. También recuperamos el tema de los impuestos. En el Ecuador era un deporte nacional no pagar impuestos. Ahora la gente paga impuestos. Hemos triplicado la recaudación tributaria sin necesidad de alzar el monto de los impuestos, ¿no? En fin, se están haciendo muchas cosas y entre esas la ciencia, la tecnología y la educación. Solo para mencionarles algunas, hemos cerrado 14 universidades ineficientes, hemos reubicado 40.000 estudiantes en otras universidades. Estamos exigiendo el mayor nivel posible a nuestras universidades. Teníamos universidades A, B, C, D y E, ahora solo quedan A, B y C, según entiendo. Me corregirá René si me equivoco. Y cada vez más exigentes con los profesores, con las universidades, con su investigación y con todo lo demás. Tenemos 8.000 ecuatorianos becados en las mejores universidades del mundo, títulos de posgrado, becados por el Ecuador, 8.000 jóvenes que volverán al país a implementar este modelo
este cambio de la matriz productiva, este cambio de modelo. Aparte, claro, hemos cambiado el eje del poder en el Ecuador. Antes, como en todos nuestros países, mandaba el Ecuador pequeños grupos, pequeñas oligarquías, pequeños grupos privilegiados. Ahora, como lo ha dicho tantas veces, el presidente Correa manda el pueblo. Y en educación, aparte de lo que hemos dicho, que es, dicho sea de paso, educación universal y gratuita en todos los niveles, estamos creando 4 universidades. Una, la Universidad de la Educación, para enseñar a los maestros, para preparar a los maestros que van a hacer la nueva educación del futuro. 2, la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil. 3, la Universidad Yachay de Ciencia y Tecnología, 4.000 hectáreas, 200 kilómetros al norte de Quito, para generar conocimiento de alta tecnología y vincularlo con empresas también productoras de tecnología, de productos de alta tecnología en el mundo. Y 4, IQIAM, la universidad que en la selva ecuatoriana, ubicada en el centro de la selva, en el corazón de la selva ecuatoriana, para generar bioconocimiento y producción asociada, es decir, para producir fármacos y todo lo relacionado con las potencialidades de las plantas amazónicas. En fin, todo eso es parte de un proceso que tiene como fin cambiar la matriz productiva, cambiar el Ecuador y entrar al siglo XXI con otra mentalidad, con una mentalidad de un país que, como he dicho, compense, es decir, lleve todos estos elementos, el crecimiento, la innovación, el emprendimiento, la justicia social, la equidad, la igualdad de oportunidades. Y en eso René ha jugado un papel fundamental desde la CENESID, que es la secretaría con rango de ministerio, ¿no es cierto?, que se encarga de la ciencia, de la tecnología, la educación superior. Papel central, porque el eje es el cambio de la composición del talento humano en el Ecuador. Esa es una fuente de riqueza inagotable. Todos los demás recursos se agotan, pero el talento humano es inagotable. Y esa es la idea que René desde la Secretaría ha estado impulsando, el generar talento humano, conocimiento, ciencia y tecnología. Así que con esas breves palabras quiero simplemente agradecerles a todos ustedes por estar aquí para el lanzamiento de este nuevo libro de René Ramírez, el ministro de la Ciencia, la Tecnología y la Educación Superior del Ecuador. Muchas gracias. A continuación, María Olivia Monker, directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, se dirigirá a ustedes con unas palabras de bienvenida y un breve comentario de la publicación que estamos lanzando el día de hoy. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muy bienvenido, ministro René Ramírez, embajador de Ecuador en Chile, y todos nuestros invitados, Daniel Gulf, director de posgrado de la Universidad de Chile, querido amigo Marcelo Castillo, colega y presidente del Colegio Periodista, a economista Gonzalo Manner, quien presentará el libro, y a todos quienes han llegado en esta tarde fría, llena de tacos, hasta este lugar que no es tan central, pero que sí creo que es centro de pensamiento, de discusión, de cultura dentro de la Universidad de Chile. Como le ocurrió al embajador, a mí también tengo que confesar que no tuve este libro en mis manos sino hasta hace algunas horas. Por lo tanto, solo alcancé a sentirme atraída por su título, de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos. Yo creo que el ministro René Ramírez, aparte de haber sido y de ser en este momento un gran impulsor de las reformas educacionales en Ecuador, habría sido un excelente periodista para titular,
porque se siente realmente muy atractivo lo que nos promete. Y uno cuando inicia desde la introducción, se va encontrando con algo que por lo menos en mi mirada de periodista, de investigadora en los temas educacionales, pero también de periodista en los peores años de este país, bajo dictadura, cuando se implantó el modelo neoliberal, en que lo llamábamos en aquel entonces economía de mercado, ya uno encuentra un link, podríamos decir, en el lenguaje actual, con esta presentación que nos hace René Ramírez. Parte así el libro. La civilización sufre una crisis sin precedente como consecuencia del apogeo del capitalismo. Usualmente se ha señalado que el mismo está en aprieto, pero su termómetro de salud, los niveles de concentración mundial del 1% de la población, demuestra todo lo contrario. Las empresas y bancos se derrumban como castillos, pero son absorbidos por los peces gordos del sistema. Negocio perfecto. Compra empresas cuando agonizan. Yo sé que a todos los chilenos que están en esta sala, esto les puede sonar muy conocido. Hemos visto pasar y pasar grupos económicos que se forjan y que se derrumban. Grupos que pasan de manos nacionales a transnacionales. Creo que la pertinencia de este texto, que insisto, me gusta leerlo, pero que por la premura solo alcancé a hojearlo, apunta en un sentido realista y a la vez novedoso. Novedoso para nosotros los chilenos, que durante muchos años nos acostumbraban a decir como que no había otra fórmula que la fórmula del mercado, que poco menos que el mercado funcionaba en forma perfecta. Y por favor que hemos visto cuán imperfecto puede llegar a ser. Desde otra mirada, y sigo con algunos párrafos que alcancé a destacar de la introducción, voy a leerles alguno que me llamó la atención. Dice, entre los desafíos, poner al conocimiento, los saberes y la creatividad en el centro del debate tiene a su vez una implicación adicional, la libertad individual. Claramente sostenemos, dice René Ramírez, que no puede haber libertad individual sin emancipación del pensamiento, de las ideas. La ignorancia no solo reproduce pobreza, sino que mata la libertad individual y la soberanía nacional. Qué interesante frase para los que se creen liberales y solo lo son en lo económico. Esto lo digo yo. En este ambiente, dice él, la construcción de una democracia humana, sostenible, y el cambio en la matriz productiva implican un cambio en la matriz cognitiva que permita a su vez la emancipación social y la libertad individual. O sea, va relacionando temas que son centrales para nosotros y que son centrales para nosotros acá desde la universidad. Continuando con algunas de sus afirmaciones, la transformación de la matriz productiva como mecanismo de edificación de una democracia sustantiva implica la construcción y recuperación de lo común y de lo público, tanto en el sistema de innovación social como en el educativo. Esto conlleva construir una pedagogía de los ojos abiertos, entre paréntesis dice él, sentidos, donde la sociedad y el medio ambiente sean vistos como aula, la ciudadanía como compañera de clase y los derechos, las necesidades y las potencialidades de la humanidad y de la naturaleza como objeto de investigación
para la búsqueda del bien común y la vida buena, digna de los seres vivos. No, voy a seguir leyéndole porque la lectura la tienen que hacer ustedes. Cada uno de ustedes, porque realmente, lo que yo por lo menos alcancé a vislumbrar, creo que vale muchísimo la pena. Sin embargo, acá, en la página 78 del libro, me encuentro con algo que por lo menos para mí ha sido uno de mis temas de dedicación y de investigación en los últimos años, en la última década. El sistema de educación superior como bien público, subtitula él. Y dice, uno de los ejes que atraviesa el sentido de cambio de mirada respecto al sistema de educación superior en general y de la universidad en particular, consiste en redefinirla como bien público. Partiendo de esta idea, nos cuenta, el Ecuador ha iniciado un proceso transformacional radical que marca distancias, inclusive con países de larga tradición reformista-progresista, reformista-progresista, entre paréntesis, como Argentina y México. Esta nueva mirada implica analizar lo público en al menos 7 puntos que él desarrolla. Solamente me voy a referir al primero de aquellos puntos. Dice, la recuperación de lo público está relacionada con la conciencia del impacto que produce el bien educación superior, el cual afectará tarde o temprano a la sociedad en su conjunto, sin importar si es gestionado por actores estatales o particulares. Diría que esto, lo que nos está planteando en este libro René Ramírez, el ministro René Ramírez, está absolutamente en el momento en que nosotros acá en Chile estamos en los debates que tienen como objeto central la educación. Todos ustedes lo saben, la educación escolar, la educación básica, la media y desde luego la educación superior. Así que no solo lo considero una lectura recomendable, por lo que alcancé a ver, Gonzalo Magno nos podrá decir más, sino que tal vez necesaria para todos quienes quieren participar en este debate, que es de esperar sea un debate ciudadano. Muchas gracias a René Ramírez por su aporte, muchas gracias a Ecuador por lo que ha hecho, por lo que está haciendo. Yo creo que es importante para Chile y los chilenos mirar no solo al norte, mirar a América Latina, donde se están emprendiendo iniciativas de altísimo interés en problemas que nos atañen a todos. Gracias. Muchas gracias. Invitamos también a Gonzalo Martner, director del Centro de Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Santiago de Chile, quien reseñará el libro La virtud de los comunes. Señor embajador, señor secretario de Estado, ministro, estimada María Olivia, autoridades y personas presentes. Yo no pienso reseñar el libro en absoluto, tienen que leerlo. No, quiero hacer un par de comentarios, sobre todo bajo el concepto de que es tanto mejor que escuchar reseñadores, escuchar al autor, que está aquí presente, tenemos el privilegio de tenerlo y lo bueno es, creo yo, tener un diálogo, un debate con él. Simplemente quiero decir que el proceso que vive el Ecuador en muchos sentidos, pero muy específicamente en la educación superior, es un proceso pionero en América Latina. Quiero señalar simplemente un par de cosas. René me corregirá, pero si no entiendo mal, el gasto público en educación superior hoy día es superior al 2% del PIB. Comparemos con las cifras promedio de la OCDE, es más alta. Y no mencionemos siquiera la cifra chilena para no entrar en depresiones en momentos en que necesitamos energía y que estamos en procesos de reforma. Pero más allá de cuánto se gasta en un área determinada, que sin embargo, por supuesto, expresa una prioridad política,
En el Ecuador hay una reestructuración desde circunstancias muy difíciles. Estos procesos de mercantilización generalizada de la educación en todos sus niveles, incluyendo la educación superior, también tuvieron lugar en el Ecuador con la multiplicación de estas entidades de educación superior. Toda entidad de educación, en mi juicio, es respetable, pero se llegó a un punto en nuestros países, bien lo sabemos en el nuestro, pero también en el Ecuador, en que hubo una proliferación de entidades que no merecen el calificativo de entidades de educación superior universitaria. Y yo siempre le enseño a mis alumnos que aprendí en el colegio que la distancia más corta entre dos puntos de línea recta, y ellos procedieron de esa manera y cerraron un número importante de universidades que no merecen el calificativo de tal. Bien por, entonces, una política bien concebida, que no es solo, repito, gasto, es también orientación. Y sobre esa orientación quiero decir un par de cosas. Creo que el ministro nos beneficia con este texto acá de una reflexión que es una reflexión fina, que es una reflexión sólida, que es una reflexión elegante sobre qué está detrás de un país que toma la opción de construir ya no esta especie de leitmotiv estereotipado de la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, sino que, en definitiva, la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, a partir de esta prioridad política que el gobierno del presidente Correa ha puesto en la educación. Primero, hay una reflexión a propósito de las distinciones que la economía convencional hace en materia de tipo de bienes económicos. Entonces, y se lo escuché también al presidente Correa hace poco en Santiago, al recibir el doctorado honoris causa en la Universidad de Santiago, se ha desarrollado aquí un concepto que me parece muy interesante y que refleja las paradojas del pensamiento contemporáneo, convencional y sus traducciones en política pública. Pues bien, el asunto es del siguiente orden. Se entiende que los bienes privados en la economía convencional son aquellos que tienen la doble característica de no tener rivalidad en su consumo y en donde no es posible impedir el acceso a ese consumo. No quiero batearlo con cuestiones técnicas, pero eso es lo que define un bien privado. Fíjense que las universidades, la educación en general, cumple con esas dos condiciones. Por eso que hay un mercado de la educación. Y entonces, en el paradigma del capitalismo libre mercadista que es Estados Unidos, bueno, no existe una educación que tenga el sello que en otras sociedades sí tiene, de carácter público, orientado al desarrollo. Y hay efectivamente un mercado amplio de la educación en general y de la educación superior en particular. ¿Por qué? Porque se entiende que es un bien privado. Aquí lo dijo porque, ustedes saben, el expresidente Piñera hizo una tesis en Harvard reuniendo 3 artículos sobre educación. Entonces él allí dijo, no, la educación es un bien de consumo. Claro, estaba repitiendo lo que la economía convencional señala. Claro, porque se transa en mercado, efectivamente. ¿Dónde está la paradoja? En esta misma lógica de construcción conceptual, el conocimiento, sin embargo, no es un bien privado, es un bien público. ¿Por qué? Porque entonces ahí no se puede impedir el acceso a ese conocimiento a la larga, y menos aún en las circunstancias de difusión hoy día a través de las nuevas tecnologías de la información, que todo conocimiento puede tener con una enorme rapidez, pero al mismo tiempo no existe rivalidad en ese consumo. Lo que yo conozco no impide que otro llegue a acceder a ese mismo conocimiento. Y en estas circunstancias entonces se dice, claro, muy bien, pero fíjese que hay un problema. Si no privatizamos este bien público definido de esta manera, a través de patentes y a través de remuneraciones a privados para que entonces haya un retorno a la producción de conocimiento y su traducción tecnológica y productiva, entonces no habrá incentivos suficientes. Entonces seguimos en la lógica de mercado, por anga o por manga, ya sea que se trate de, entre comillas, bienes privados o, entre comillas, bienes públicos. Y agrega René Ramírez en su texto lo siguiente, dice, bueno, existe lo que se conoce como la tragedia de los comunes, una variante, una situación mixta entre los bienes públicos y los bienes privados en este concepto tradicional de la economía convencional, que es aquel tipo de bienes que sí tienen rivalidad en su consumo, pero en donde no es posible impedir el acceso a ese consumo. Entonces, el razonamiento es como cada cual busca su interés particular, entonces lo que hay es lo que se conoce como la tragedia de los comunes, es decir, la sobreexplotación de aquello que está
a disposición de todos. Hay un antiguo señor con barba que en el siglo XIX escribió esto en un famoso capítulo de un libro que se llamaba El Capital, no el del siglo XXI de Piketty, sino que uno que se llamaba Carlos Marx, y que describe justamente la tragedia de las enclosures, de estos bienes comunes que en el ámbito, en el dominio rural británico en su momento permitía justamente la subsistencia de aquella pequeña producción que fue devastada y desplazada por la lógica del capitalismo. Entonces, la conclusión a propósito de esta tragedia de los comunes es que de nuevo hay que privatizar, porque si no se otorga derechos de propiedad específicos, individuales a estos bienes comunes, entonces van a ser depredados. Por donde se mire, se llega a la misma conclusión. La única política pública racional y eficiente es la que hace funcionar a la educación, incluyendo la educación superior, en mercado. No nos vamos a referir a otros ámbitos, lo dice sin embargo René Ramírez, la salud es un tipo de reflexión en donde se puede hacer más o menos el mismo tipo de analogías, pero el punto es el siguiente, el nuestro es un país que ha decidido poner en discusión la aplicación probablemente más radical que en ninguna parte del mundo haya existido de estos conceptos, de la mercantilización extrema de la educación. La sociedad decidió, especialmente a partir del 2006-2011, poner en cuestión este asunto. Estamos en ese proceso. Será para otro libro que a lo mejor escribirá comparativamente a René Ramírez en el futuro. Pero, sin embargo, hay un país que sí ha hecho este cambio de perspectiva. Espero haberlos alimentado lo suficiente con la curiosidad de, bueno, el problema y cuáles son las soluciones. Vuelvo a repetir, hay una opción de gasto público fuerte, muy importante, que no tiene parangón en América Latina, en ninguna parte de nuestro continente, pero que tiene al mismo tiempo una agenda muy precisa y, creo, muy sofisticada para avanzar. Entre otras cosas, redefine el concepto de autonomía universitaria en un sentido no corporativo. No es una discusión menor, incluso entre nosotros. Es la opción por lo que él llama una economía social de la educación superior, la construcción de un sistema y una autonomía de ese sistema, en primer lugar, ¿de qué? De los intereses económicos, del poder económico. Y así sucesivamente, en algo que termina siendo descrito como una nueva episteme, que tiene que expresarse y reflejarse en este nuevo sistema universitario, y muy en particular, y de eso nos hablará seguramente René, en el sentido de construir sistemas educativos que formen de manera pertinente. Se retoma la reflexión de Martha Nussbaum sobre el carácter esencial que las humanidades tienen en la formación humana y al mismo tiempo, claro está, una investigación pertinente respecto a qué, a los desafíos de los procesos de desarrollo en nuestros países, la lógica del buen vivir que está descrito en otro texto, en otro libro de René Ramírez de manera más profunda, pero aquí está reflejado, entroncado en los desafíos específicos de una política pública específica que él tiene, supongo que el privilegio no solo de concebir, desarrollar intelectualmente, sino que además de dirigir en términos prácticos. Así que qué mejor que dejarle la palabra al ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora dejamos con ustedes al autor del libro, La virtud de los comunes, de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador, René Ramírez Gallegos. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Primero, pedirles disculpas por haber llegado tarde. Realmente la planificación de los tiempos con tráfico son diferentes a los sin tráfico y nos demoramos por aquello. Mil disculpas. Estimados amigos, amigas, compañeros de la mesa directiva, primero quería agradecer por esa presentación sobre el libro que en este momento lanzamos. Me parece bastante interesante. Sí, ahora que recuerdo mi anterior libro, también justamente en el lanzamiento de la Feria del Libro, el primer lanzamiento lo hice aquí también en Chile. El libro se llama La vida buena como riqueza de los pueblos, y ahora también acaba de salir este libro y tengo el privilegio de estar en esta universidad, en este instituto, lanzando este libro, y me parece interesante justamente porque lo que está sucediendo acá en Chile me recuerda mucho lo que nosotros también hemos vivido, y creo que es algo que pasa en la región.
Y quisiera colocar en ese sentido la presentación del libro, que tampoco quiero hacerlo explícito porque creo que no es el sentido realmente ser literal sobre el libro que este momento presento. Vale la pena señalar aquí quizás que el libro tiene que ser visto desde dos perspectivas, una perspectiva histórica y una perspectiva política. Y quizás a diferencia de otros momentos, inclusive personales o de otros, cuando uno está dentro de la academia, este libro tiene que ser leído en la perspectiva de que no solo es un libro para la reflexión o para la propuesta, sino también y a la par es sobre la acción. Es decir, es sobre algo que ya se ha hecho en el pasado y algo también que se está disputando el sentido programático de transformación todavía en el Ecuador. Y eso le coloca en un espacio medio complicado también, porque es tomar distancia y también ver desde lejos qué está pasando, qué ha pasado con la propuesta de la reforma y dónde está el horizonte a seguir. Nosotros siempre hemos creído que la transformación de la educación en sí mismo no es el objetivo, sino el objetivo es la transformación de la sociedad. Y es muy importante porque en función de esa sociedad que se quiere construir se tiene que hacer la reforma de la educación. Cuando uno plantea una reforma educativa tiene que pensar detrás qué tipo de sociedad está queriendo construir. Y en este caso nosotros nos hemos planteado una sociedad, ¿no?, que es la sociedad del buen vivir. Lo tenemos plasmado en la Constitución de la República del 2008. Y es por eso, justamente, porque hemos planteado un nuevo pacto de convivencia social, es que es necesario y urgente hacer una transformación en el sistema de educación. Y en ese sentido, justamente, es hacia donde apunta la propuesta que hemos implementado desde el primer día que nos sentamos en el gobierno, en el poder. Tuve el privilegio de trabajar en el programa de gobierno del presidente Rafael Correa en el 2006, con el que llegamos al gobierno, y han pasado casi 8 años, y esta ha sido una política sistemática, que no hubiese sido posible hacer lo que hemos hecho si es que no hubiésemos cambiado la Constitución. Y eso quizás es algo fundamental en el marco de las discusiones que ustedes están teniendo este momento acá. Si es que hubiésemos hecho reformas, inclusive la Ley Orgánica de Educación Superior, que lo promulgamos en el 2010, esa ley no hubiese sido posible tener la radicalidad que tiene si es que no hubiésemos cambiado los principios rectores de la sociedad que están en el capítulo de la educación superior, donde cambiamos todos los principios y cambiamos también la lógica de lo que implica el sistema de educación superior. Entonces, en ese marco, un primer punto es el tema de cuál fue la ruta política para hacer esta transformación, porque acá no son temas técnicos los que se tratan. Luego quizás me circunscribiré, y dado que tengo la suerte de estar en la universidad, a una cuestión un poco más teórica, porque siempre, por obvias razones, mis discursos siempre son más de índole político, y obviamente también no quiero desvincularme de esa arista, pero sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda que no podrá haber transformación social o transformación del sistema de educación de cualquier parte si es que no existe una disputa del cambio en la correlación de fuerzas políticas y de poder. Por lo menos así lo hemos vivido nosotros en el Ecuador. Y en ese marco nosotros estamos en dos momentos. El primer momento que nosotros cuando avisoramos, porque en el centro de la transformación de la sociedad, de la democracia y de la construcción de un sistema productivo ambientalmente amigable, está el tema del conocimiento. Nosotros lo planteamos desde esa perspectiva. Y es por eso justamente que disputamos siempre el sentido de lo que implica esa transformación. En ese marco, políticamente, nosotros desde la izquierda, que es de donde nos planteamos, el reto es pensar un cambio en el orden social a partir de una revolución de las ideas, del pensamiento, del conocimiento, de la innovación social. Y es por eso que hemos tenido que construir un aparataje institucional completamente diferente al que imperaba en el Ecuador. Y no ha sido fácil y no sigue siendo fácil. Hemos empezado con donde era lo más complicado, llamémoslo así, porque estaba ya anquilosado una perspectiva, una cultura de construir sociedad y de construir educación, que es el propio sistema de educación superior.
Fue complicadísimo, ha sido complicadísimo y sigue siendo complicadísimo, pero creemos que este es un primer paso. Y quizás resulte paradójico señalar, pero me referiré más adelante, que a diferencia de las anteriores 2 reformas que se han implementado en Ecuador, y creo que en la mayoría de regiones, me refiero a la reforma de Córdoba de 1918 y también a la reforma de la mercantilización de la educación superior, Ecuador vive un tercer momento de reforma en la educación en general y superior en particular, en donde, llamémoslo así, paradójicamente el centro no es la universidad de la reforma, sino el centro justamente, lo llamo, es construir lo que diría Marx, el general intellect, ¿no? El intelecto colectivo, el intelecto de la sociedad, en donde obviamente la universidad juega un rol fundamental de núcleo, en donde podríamos asimilar a la construcción de unas redes neuronales sociales. Y eso implica transformar a la universidad y generar un aparataje institucional completamente diferente a creer que esto se tiene que hacer simplemente a través de pura ingeniería institucional, como se suele pensar. Y me referiré más adelante a esto porque ahí está el corazón de la transformación del sistema de educación superior. Y este intelecto colectivo únicamente puede ser construido si es que se recupera el sentido de lo público y de lo común de la educación. Si es que no, será imposible hacerlo. Y ahí está la disputa política, ¿no? Generalmente, y esto pasa también en el discurso de prensa, en el discurso político, se cree que está en debate, en el caso del Ecuador, Estado versus sector privado, cuando realmente lo que está en disputa en el Ecuador es la mercantilización de la sociedad versus la recuperación del sentido de lo público y de lo común de la sociedad, ¿no? Y lo mismo pasa en el sistema de educación superior. Pero esto no puede ser pensado únicamente desde lo micro, sino tenemos que pensar en el contexto mucho más macro. Y es lo complicado justamente de lo que estamos haciendo en el Ecuador específicamente, y creo que en la región, si es que realmente la historia decide que vamos a ir por esa línea de la construcción de la patria grande. Que Ecuador tiene unas características muy particulares que no puede y no debería y no lo ha hecho, completamente diferentes de aquellos países que ya han llegado a lo que se denomina en economía un desarrollo económico sostenible, con crecimiento, con reducción de pobreza, etcétera. Y el primer punto que planteo es una tipología de países que han sido exitosos, entre comillas, una vez más, porque yo soy muy crítico de los conceptos de crecimiento para analizar el bienestar de una población. Y en ese sentido y en ese marco, lo que planteamos es que Ecuador no puede y no tiene las características de ningún país que ha podido llegar a lo que se denomina un éxito económico y un éxito, por lo tanto, en términos de reducción de pobreza o desigualdad también. Me refiero, por ejemplo, y voy a mencionar muy rápidamente, a países que han tenido éxito justamente porque se han aprovechado o han producido su acumulación originaria a partir de terceros o a partir de la fuerza, como los países europeos o como Estados Unidos, o aquellos países que han tenido la suerte de estar en un lugar geopolíticamente estratégico, como los países del milagro asiático, como ahora Israel, o como aquellos países que tienen la economía de escala lo suficientemente grande que a través de políticas correctas de industrialización y no necesariamente de libre comercio pueden lograr construir o avanzar en términos económicos y dar pasos importantes como pueden ser los BRICS este momento, o países que han eliminado la democracia para a partir de la explotación laboral producir esa acumulación originaria, o los otros países que han utilizado los recursos naturales para dar este salto cualitativo apostando a temas de conocimiento, innovación, tecnología. En ese marco, Ecuador no cumple prácticamente ninguna de las características con excepción de la quinta, con excepción del tema de tener ciertos recursos naturales, pero poder dar ese salto cualitativo a través del conocimiento. Se podría hacer a través de otros mecanismos, a través de un proceso de industrialización, pero realmente eso, sin, como se señala alguna izquierda dentro de nuestro país, sin explotar los recursos naturales, pero eso no sería viable políticamente, por lo tanto no sería viable en la concreción de esa sociedad y de esa economía.
Es por eso que nosotros hemos decidido apostar a lo que hemos denominado pasar de la economía de los recursos finitos a la economía de los recursos infinitos, que es justamente esta del conocimiento, del pensamiento, de la innovación, de la creatividad. Y creo que vamos a un ritmo bastante rápido. Los indicadores a veces que se suelen utilizar dicen aquello, como bien señalaba Gonzalo, nosotros estamos invirtiendo, hemos pasado del 1.1% del PIB que comenzó la educación superior en inversión a casi el 2.1%, cuando en América Latina el promedio es del 0.8%. Somos el país que más avanza escalones en términos de innovación bajo los índices clásicos de la innovación, etcétera, y podría dar algunos indicadores adicionales. Pero aquí vale la pena mencionar algo que es fundamental y que se señaló. Cuando hablamos de lo que estamos haciendo, nosotros tenemos que colocarnos en el contexto mundial. Si es que no, va a tener problemas cualquier propuesta que se tenga. Y aquí claramente hablamos de un momento en el cual la civilización creemos que está en crisis, pero justamente por el apogeo de ese capitalismo, en donde se puede decir que la crisis de esa civilización justamente se da por la crisis del modelo de acumulación, la crisis de sostenibilidad ambiental y la crisis de la democracia, pero justamente, y eso sostenemos en el libro, se debe al sistema de acumulación que está imperando dentro de la sociedad. Y esto es un cambio que se está dando dentro de la economía mundial, pasar del capitalismo industrial, últimamente, en las últimas décadas, especulativo financiero, hacia un nuevo capitalismo que es el capitalismo cognitivo, y analizar cómo se da la forma de gestión de ese conocimiento dentro de este nuevo capitalismo realmente es entrar en dónde está la raíz del problema, al menos ese es lo que nosotros analizamos dentro del libro. En su defecto, este tránsito del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo en los países del sur implica un neodependentismo, lo señalamos. ¿Cuál es ese neodependentismo? Es pasar justamente del dependentismo de la manufactura al dependentismo de la mentefactura. Claramente cuando sale un Microsoft con una nueva versión, al menos a los países del sur lo único que podemos hacer es o copiar, ¿no?, o comprar, ¿no? Y en ese marco, cuando intentamos copiar, existe todo un andamiaje institucional mundial que lo que hace es intentar imposibilitar a través de sus diferentes normativas que nosotros podamos hacer este tipo de copias, cuando justamente los países desarrollados del norte, en su momento del que estamos nosotros, lo que hicieron es prácticamente lo mismo, pero ahora existe este andamiaje institucional que al menos nos prohíbe o nos intenta prohibir que nosotros no podamos construir ese conocimiento, esa tecnología desde nuestros países. Y en ese marco y en ese sentido, lo que nosotros proponemos porque podríamos hacer similar a lo que generalmente se ha hecho, y yo creo que inclusive en muchos países de la región, o los países que han llegado a dar este salto cualitativo a partir del conocimiento, donde la innovación empieza a jugar un rol fundamental, es copiar el sistema de decir, bueno, nosotros tenemos que entrar a ese capitalismo cognitivo salvaje. Y nosotros políticamente proponemos y decimos que no es la vía para el país, en este caso para el Ecuador, porque no podríamos hacerlo en este momento histórico, y también por una cuestión de ética, de no querer hacer y seguir esa ruta de ese capitalismo cognitivo, porque yo podría decir, pasar de los recursos finitos a los infinitos puede ser a través de un sistema de acumulación completamente capitalista en términos cognitivos. Y lo que proponemos, y este es el segundo momento del debate, el primer momento del debate dentro de la sociedad ecuatoriana fue la recuperación del sentido de lo público, ¿no? Y es importante señalar esto porque en el Ecuador es un sistema bastante público, ¿no?, en el sentido usual o tradicional, dado que alrededor del 70% de la matrícula es a través de una universidad estatal o cofinanciamiento desde el Estado, y apenas un 30% es particular. Y en ese marco nosotros hemos tenido políticas radicales para la recuperación del sentido de lo público, que va desde la descorporativización del sistema, la democratización del sistema. En Ecuador creo que somos uno de los pocos países, y aquí también se está discutiendo esta temática, de
en vez de irnos hacia sistemas arancelados del sistema universitario, nosotros lo que hemos hecho es recuperar la gratuidad en la educación superior. ¿A través de qué? Y eso lo señala justamente también la Ley Orgánica de Educación Superior, a través de un financiamiento a la oferta, a través de una preasignación de alrededor del 10% del impuesto al IVA y el 11% del impuesto a la renta, más de la discusión que ustedes están teniendo de cierta manera aquí. ¿Esto qué ha producido? Ha producido un proceso de democratización radical en el Ecuador. La matrícula del quintil más pobre se duplicó, prácticamente del 11, este momento está al 24, 25%. Se duplicó la matrícula de los indígenas, se duplicó la matrícula de los afroecuatorianos, como un proceso de que no puede haber una democracia de calidad si es que existe únicamente una educación para una élite socioeconómica. Y esto es uno de los temas fundamentales. Por ejemplo, una política pública. No existía ayudas económicas para gente de escasos recursos en el Ecuador. Nosotros planteamos lo que hemos denominado la beca Eloy Alfaro, en la cual toda persona que recibe una transferencia monetaria, en este caso se llama en el Ecuador el bono de desarrollo humano, recibe un apoyo que entra a la universidad, recibe un apoyo de media remuneración básica unificada durante la nivelación, y si es que pasa con 8/10 recibe una remuneración básica unificada, y esto rompe este circuito de el costo de oportunidad que tiene para un pobre trabajar o estudiar. Cada nuevo proceso de ingreso a la educación superior están entrando alrededor del 13 al 15% de personas del primer quintil de pobreza en el Ecuador. Esto era impensable antes. Cuando uno va y visita a las familias, porque lo hacemos personalmente, uno se da cuenta que son primeras generaciones de familias que entran a la universidad ecuatoriana. Y este proceso de democratización es un proceso vital dentro de la sociedad y dentro del sistema educativo. Antes de este gobierno, de cada 10 personas que entraban a la universidad, 7 eran del quintil más rico. Lo que nosotros hemos hecho en estos años de reforma, de transformación, es que la diferencia entre el quintil más rico y el quintil más pobre era de 8-1, ahora se ha disminuido y es de 4-1. Todavía sigue siendo bastante alto, pero se ha disminuido y por lo tanto existe un proceso de convergencia social que lo que permite es construir una cohesión social dentro del Ecuador. Tenemos que trabajar en los niveles inferiores para que más pobres lleguen al bachillerato, que es uno de los cuellos de botella fundamentales, pero también establecimos una nivelación general que permita igualar en oportunidades, porque realmente todavía existe una heterogeneidad educativa enorme dentro del Ecuador, y es por eso que temporalmente vamos a evaluar, lo pusimos en la ley durante 5 años, una nivelación justamente para que aquellas personas que no ingresaban a la universidad ingresen justamente y con el conocimiento adecuado a través de esta nivelación. Entonces, se está dando un proceso de igualación de oportunidades en el campo de la educación superior. Algo que es fundamental, el tema de la calidad. Como bien señaló Gonzalo, vamos a un proceso de convergencia hacia arriba en términos de la calidad. Eliminamos ahorita ya de una sola tanda 14 universidades, todas estas particulares, vaya qué coincidencia, ¿no? Como parte de un proceso de mercantilización de la educación superior. En las últimas décadas del neoliberalismo se crearon de las 71 universidades alrededor de 40 universidades, todas estas prácticamente con lobbies políticos dentro del Congreso de la República, sin respetar los mínimos estándares de calidad. Y coincidencialmente de las 26 universidades que se encontraron en la última categoría, 14 han sido cerradas. En este momento ya vamos por 17 universidades cerradas, porque nosotros no podemos tener contemplación con el tema de lo que yo he llamado esta gran estafa social. Estas personas se les tomó exámenes a los estudiantes del último nivel y en promedio sacaron 3/10, ¿no? Y fue complicadísimo estas 40,000 personas colocarles dentro de las universidades que estaban en la categoría A o en la categoría B. Se llamó el plan de contingencia, con una inversión de casi $100 millones para poder dar esta opción para que puedan continuar los estudiantes. La tasa de
de continuidad de los estudiantes fue del 87% y al 99% se les dio la posibilidad de continuar, pero ese 87% y en sí mismo es bastante alto. En este momento se hizo otro proceso de acreditación, se eliminó la categoría E, ahora están en la categoría D. Las universidades que están en la categoría D tienen alrededor de 2 años para acreditar, y si es que no acreditan, se eliminarán las universidades de categoría D hasta tener un sistema máximo de 2 categorías, categoría A y B. Son procesos complicadísimos, políticamente complicadísimos, ¿no? Cerrar universidades no es un proceso fácil, solo porque ha existido la voluntad política de hacerlo se ha podido hacer esta reforma de una manera estructural. Pero a su vez, y podría continuar con otros temas fundamentales de la reforma, el tema del cambio en la distribución de los recursos en función de la cantidad de estudiantes, en función de la investigación, en función de la calidad. Antes el sistema era bastante perverso y aquellas universidades de peor calidad recibían más plata porque sabían que de ley iban a recibir exactamente lo mismo que el anterior año. Garantizamos, fue el primer derecho que se garantizó después de la Constitución con los recursos provenientes del Estado, que fue el tema justamente de la gratuidad. La Ley Orgánica de Educación Superior, como parte de la recuperación de lo público, también auspicia muy fuertemente una equidad de género. Ecuador así es un sistema hiperpatriarcal, ¿no? En los cuales todos los consejos de educación superior, yo diría el 99% está conformado por hombres, ¿no? En el sistema de educación pública no existía una rectora que era mujer. Todo esto se va en el avance con esta perspectiva de la recuperación de lo público, y hemos señalado muy claramente, como bien se leyó, que inclusive las universidades particulares tienen que leerse, así sean particulares, que están gestionando un bien público. Y eso ha sido muy complicado, porque, como ustedes saben, el tema de una universidad particular siempre es visto, así se diga todo lo contrario, como unas instituciones con fines de lucro. En este momento estoy en el último debate a nivel nacional, que lo que hicimos al ver que no pudieron ser capaces de autorregular, emitimos una resolución hace una semana para decir las universidades no pueden crecer los aranceles más allá de la inflación. Ya se imaginan el debate que se armó dentro del Ecuador. Y ahora vamos a un nivel justamente también de controlar, y habrá que estudiar muy bien si es que los niveles son lo suficientemente altos o no dentro de lo que están ofertando las carreras, para poder decir inclusive cuáles son límites del cobro que pueden hacer a los estudiantes, porque una vez más la universidad no tiene fines de lucro. Está pasando algo que todavía es penoso, a pesar de que vemos que todavía ha existido un gran cambio en el proceso de democratización en el acceso a la educación superior en el Ecuador. Todavía el sistema privado, el sistema particular, sigue siendo un sistema que concentra a una élite socioeconómica. Tenemos que repensar qué tenemos que hacer justamente para que la universidad particular también sea un espacio de encuentro común de todos los ecuatorianos. Y, por ejemplo, algo que vamos a implementar en los próximos meses es política de cuotas, que las universidades particulares tengan la obligación de tener una cuota para las personas de escasos recursos. Pero eso es el ámbito del campo de la educación superior. Ahora bien, ese ámbito es un ámbito que uno puede decir, tenemos buenas universidades, tenemos universidades de calidad, pero ¿en qué medida ese sistema está coadyuvando a conseguir una transformación social de mucho más largo alcance? Y ahí entramos a un segundo momento. Este segundo momento que nosotros estamos buscando construir es el otro sistema. Por un lado tenemos el sistema de educación y cultura, que le llamamos, no me referiré al campo de la cultura, sino solo al de educación, y el otro sistema, que es el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que en el Ecuador no existe sistema. Justamente lo que tenemos que hacer es construir el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Por eso hemos planteado una segunda ley, la ley que se está discutiendo a través de plataformas participativas novedosas, que son la wiki participación. Hemos propuesto un código orgánico de economía social del conocimiento, la creatividad y la innovación, donde empezamos a disputar ahí sí el sentido de lo que implica la recuperación del conocimiento como un bien público y como un bien común, no únicamente a través de la universidad, sino a través de cómo se gestiona esa generación de conocimiento.
Y esto es un punto también bastante complicado, porque aquí sí entramos ya también no solo a tocar intereses de los que llevan las universidades dentro del Ecuador, sino empezamos a tocar intereses no solo de las grandes corporaciones nacionales agroexportadoras y importadoras, sino también lo que pasa en el concierto de las naciones a nivel mundial. Claramente el sustento del capitalismo cognitivo está justamente en esa hiperprivatización del conocimiento. Entonces, en ese marco, lo que nosotros justamente hemos hecho es buscar en esta ley, ustedes lo pueden ver, está transparente, pueden hacer sus comentarios y más bien una invitación para cualquier comentario es bienvenido dentro de este proceso de construcción colectiva, que es acorde con lo que nosotros estamos señalando, el conocimiento, al ser un conocimiento público, al ser un conocimiento que deliberadamente se construye común, de una manera colaborativa, podemos nosotros generar mucha mayor calidad en la normativa o en la política pública, porque también lo estamos haciendo a través de un plan. Entonces, la acción de la recuperación deliberada del sentido de lo público y del bien común también es una parte fundamental. Y es por eso que nosotros decimos que tenemos que dar un salto cualitativo y proponer a lo que en el capitalismo fue la panacea de la construcción de los paraísos fiscales, la construcción de los paraísos del conocimiento abierto. Si es que queremos construir una sociedad basada en el conocimiento, tenemos que apuntar a una construcción de un sistema de conocimiento abierto, libre, común, público para todos. Y eso implica entrar ya una vez más en el debate muy fuerte de lo que pasa en la geopolítica mundial. Por eso no es una agenda solo nacional. No me cabe la menor duda que esta agenda, si es que no es una agenda regional, acabo de venir de la CEPAL y es uno de los planteamientos muy fuertes que haremos también en UNASUR, si es que no es una propuesta conjunta de luchar con la normativa, que es la camisa de fuerza, que jala estilos de vida del norte para buscar dependencias de los del sur, nosotros no vamos a dar ese salto cualitativo. Y un tema fundamental es cómo se gestiona la propiedad intelectual a nivel mundial. La CEPAL obviamente no quiere hablar del tema, ¿no? Obviamente no quiere hablar del tema porque sabe que cada país, ahí sí es tocar los problemas que existen, diferentes propuestas, heterogeneidades, diferentes perspectivas políticas. Muchos países han firmado tratados de libre comercio, otros no. Pero si es que no entramos en ese debate, realmente como país será imposible dar y apuntar a este cambio, que una vez más, así como se dio un cambio en la correlación de fuerzas a nivel interno del Ecuador, es necesario disputar el sentido de esta arquitectura institucional mundial que, a mi modo de ver, y es lo que planteo en el libro, es una de las mayores camisas de fuerza para la emancipación social de nuestros pueblos. Y es por eso que justamente nosotros en el libro proponemos un sistema diferente. En términos económicos le llamamos la economía social del conocimiento, la creatividad y la innovación frente al capitalismo cognitivo. Y quizás permítanme decir cuáles son los matices entre lo uno y lo otro. Simplemente, muy rápidamente, eso lo trato en el primer capítulo. El capitalismo cognitivo se concibe justamente y se construye artificialmente el conocimiento como un bien escaso. ¿Y por qué digo artificialmente? Porque, como bien señalaba Gonzalo, el bien conocimiento en sí mismo es un bien público, ¿no? Pero se genera una arquitectura institucional para construirle como escaso, justamente para dar mayor valor. Acordémonos que lo que nosotros estamos este momento viviendo en el capitalismo cognitivo es que el mayor valor agregado de la economía está justamente en ese valor que genera el conocimiento. Y el punto es quién se apropia de ese conocimiento. Frente al socialismo del buen vivir y a la economía social del conocimiento, que lo que busca es recuperar y construir al conocimiento como un bien infinito, ¿no? Como un bien en economía, dicho de rendimientos crecientes de escala. De hecho, es el único bien con esa perspectiva. Los otros tienen rendimientos decrecientes de escala. Entonces, es necesario construir, dado que políticamente se construyó artificialmente como escaso, es necesario recuperar ese sentido de un bien infinito al bien conocimiento. En el capitalismo cognitivo, este conocimiento es visto como un bien privado. En la economía social del conocimiento justamente se intenta recuperar el bien público y el bien común del conocimiento.
En el capitalismo cognitivo, lo que interesa es justamente la maximización de las utilidades derivadas del conocimiento por el agente privado. En el socialismo del buen vivir, lo que buscamos es la maximización de las externalidades positivas del conocimiento en la sociedad. Para ponerlo simple, si es que nosotros buscamos en donde mayor conocimiento se genera, una de las industrias es la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica, en el capitalismo cognitivo, es justamente generar un sistema científico de conocimiento que a través de las patentes lo que busque es la maximización de la utilidad de la farmacéutica. Lo que a nosotros nos interesa es justamente que ese fármaco sirva para garantizar los derechos de la ciudadanía. Claramente estamos hablando de dos sociedades y dos sistemas completamente diferentes. Hace una semana acabamos de declarar 3 licencias obligatorias de 3 medicamentos, justamente porque veíamos que estaban los precios altos y justamente porque creíamos que era necesario declararles como bien público, eliminar la patente, pagar a la farmacéutica para que la sociedad pueda utilizar y pueda adquirir esos medicamentos de una manera mucho más cómoda y garantizando el derecho a los medicamentos y a la salud. En el capitalismo cognitivo lo que prima es la supremacía del valor de cambio. En este caso, en el socialismo del buen vivir, lo que prima es la supremacía del valor de uso. En el capitalismo cognitivo lo que se busca es la construcción del conocimiento desde una articulación completamente competitiva, producido competitivamente. En el socialismo del buen vivir, el conocimiento se busca que se construya de una manera colaborativa, en red, justamente esta imagen de las redes neuronales. En el capitalismo cognitivo, la propiedad intelectual es exclusivamente privada, y esto es muy importante. En el socialismo del buen vivir, en la economía social del conocimiento, se da reconocimiento de pluralidades de propiedades intelectuales, en la cual está lo público, está lo privado también, pero está lo colectivo, está lo mixto, está lo republicano, está lo asociativo, ¿no? Y todo esto que estoy señalando no es una cuestión netamente teórica, y es una cuestión que estamos plasmando en una normativa concreta. Por eso ya empieza a haber este problema. Ustedes pueden leer los medios de comunicación. Estamos en un debate importante en el Ecuador con respecto a si es que firmamos o no un acuerdo comercial con la Unión Europea, y en el cual el centro del debate pasa a ser la propiedad intelectual. Obviamente, mientras a nosotros o a ciertos sectores empresariales les interesa principalmente colocar sus bienes primarios, la banana republic, como se suele señalar, a Europa lo que le interesa es que no le toquen la propiedad intelectual, porque saben que a través de eso está la dependencia de nuestros países. Nosotros estamos en este debate de construir una normativa que permita disputar ese sentido del conocimiento frente a países que en este momento generan ese conocimiento. Entonces, lo que estoy señalando no es una cuestión teórica, sino es una cuestión que ya está plasmado en una normativa que está propuesto en este momento a la sociedad ecuatoriana. Y finalmente, la distribución concentrada de beneficios de los derechos de propiedad intelectual se da en el capitalismo cognitivo, mientras que en el socialismo del buen vivir se da una distribución social de los derechos de propiedad, con una cuestión fundamental, que la propiedad no es de quien financia, como es en el capitalismo cognitivo, sino es de quien trabaja, en este caso del científico y del innovador, y por eso damos mucha titularidad y mucho porcentaje de la participación en el caso de que el científico no quiera hacer la innovación como el principal actor que debe llevarse los beneficios de la creación, de la innovación, del conocimiento, completamente diferente al sistema del mercado capitalista, del capitalismo cognitivo, donde realmente prácticamente el científico es un asalariado más, en tanto que el usufructo de ese conocimiento es llevado por la persona que financia. Un tema no menor, y lo que hacemos también es bastante complicado en términos legislativos. Una vez más, lo que yo trato de proponer, lo que propongo en el libro es algo que ya está plasmando o está en plena discusión dentro del Ecuador en una normativa puntual. Nosotros, en este momento, como Ecuador, no podemos salirnos del aparataje institucional mundial que existe, es decir, de la Organización Mundial de Comercio y de los ADPI. Pero lo que nosotros hemos hecho es encontrar esos intersticios, esas flexibilidades que dejan para plantear una propuesta de la construcción de una sociedad del conocimiento desde una perspectiva mucho más abierta. Uno de los temas fundamentales es hacer una tipología de bienes, ¿no? Donde nosotros creemos que no es lo mismo el bien educación o el bien salud que el bien corbata.
¿no? En los unos a nosotros no nos importa que exista un proceso realmente de tener la lógica privada, en los otros realmente lo tratamos de una manera completamente diferente. Son los bienes que garantizan derechos versus los bienes que realmente son bienes suntuarios. Se trabaja dos tipos de bienes adicionales, los bienes de los sectores estratégicos en los cuales el Estado juega un rol fundamental, como el tema de minas, petróleo, de energía, telecomunicaciones, y el otro tema fundamental, el tema de la biodiversidad. La biodiversidad en este sentido para los países, y también lo plantea ahora en la región de la CEPAL, tiene que ser visto de una manera completamente diferente. Nosotros no podemos ser los tontos útiles del mundo, en los cuales tenemos una linda biodiversidad, nos declaramos como región megadiverso, pero sin embargo no sabemos nada de la información que tiene esa biodiversidad y dejamos que exista procesos de biopiratería donde se llevan realmente todos los recursos nuestros y luego nos venden industrializados esa información que tiene esa biodiversidad. En este caso, para nosotros la biodiversidad no puede ser patentada. La universidad es patrimonio de la sociedad ecuatoriana y así lo declaramos en el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, con un tema fundamental que también los conocimientos tradicionales de los indígenas también tienen un sistema sui generis, que se suele llamar dentro de la normativa, diferente completamente a los otros bienes que existen dentro de la economía. Entonces nosotros planteamos en ese marco que es necesario disputar el sentido del capitalismo cognitivo a través de la construcción de un sistema económico, social, que permita la producción de conocimiento, de generación de conocimiento desde una perspectiva de la recuperación de lo público, de la recuperación de lo común, de la recuperación de sistemas completamente abiertos. Y quizás ahí, para terminar, permítame señalar este tema de lo que está en disputa ya también en la construcción teórica de la disciplina económica y también filosófica, que es pasar de la tragedia de los comunes y de la tragedia de los anticomunes, que se suelen decir, hacia una teoría sobre la virtud y potencia de los comunes. Acordémonos que justamente dentro del capitalismo cognitivo y dentro del aparataje disciplinario de la economía, este hombre racional, el homus economicus, prima cuando se está dando procesos de acción colectiva la supremacía racional del free rider, en donde se busca, se da la privatización de los recursos comunes dentro de la sociedad, y se dan diseños institucionalizados privatizados, en donde la apropiación del plusvalor se da justamente en el caso del conocimiento a través del patentamiento. Y para eso se genera una ingeniería que a mi modo de ver es brillante del capitalismo, que es demasiado complicado desmontar esto, que viene desde los ADPIC Plus, que están dentro del Organismo Mundial del Comercio, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión que protegen justamente a esa propiedad intelectual, y para el colmo tienen el CIADI, el consejo donde se dan las disputas de inversión, en donde también protegen a la propiedad intelectual. Si es que ustedes hacen un análisis sistemático, todo este sistema está a favor de buscar un sobrepatentamiento del conocimiento. Ellos saben que teniendo ese conocimiento van a poder continuar con procesos de dependencia a nivel mundial. Y esto lleva a lo que se denomina, Heller ha denominado la tragedia de los anticomunes, que el nivel de sobreprivatización y sobrepatentamiento del bien conocimiento lleva a una subutilización del bien conocimiento, sabiendo que el bien conocimiento en sí mismo es un bien público. Es por eso que nosotros proponemos recuperar el sentido de la virtud y la potencia de los comunes. Y esto implica destrozar, de cierta manera, y obviamente cada uno de estos puntos puede quedar para un análisis mucho más exhaustivo, tanto económico, político como filosófico, es destrozar la lógica del dilema del prisionero, de la tragedia de los comunes, de la imposibilidad de la acción colectiva de Olson, para transformar esa perspectiva a uno donde realmente se pueda dar una ingeniería teórica, conceptual, que viabilice también o que ayude a fortalecer el tema de la programática política.
Por ejemplo, en la tragedia de los comunes, los bienes comunes son vistos como bienes escasos. Acordémonos que estamos hablando del tema, por ejemplo, de la biodiversidad, de un río, etcétera. Si es que nosotros hablamos en su defecto de la virtud de los comunes o de la potencia de los comunes, cuando hablamos del bien conocimiento, nosotros tenemos que tener claro que las ideas son bienes ilimitados y por lo tanto tenemos que construir una ingeniería institucional que los trate de tal forma. En la tragedia de los comunes, supuestamente nadie valora la riqueza común a todos. En la virtud de los comunes se tiene que dar, y justamente lo que se auspicia es que el momento que se genera colectivamente el conocimiento de una manera participativa en beneficio de los comunes, de los que participan, existe una alta probabilidad al menos de valorar el bien conocimiento. Por lo tanto, ahí estamos destruyendo todos estos supuestos que se trata en el bien, justamente en la tragedia de los comunes. Dentro de esta misma tragedia se habla de la estrategia dominante es no cooperar, es decir, la comunicación está prohibida o tiene que ser secreta, y así ha sido construido el sistema también cognitivo. En cambio, en la virtud de los comunes, lo que nosotros creemos, o por lo menos lo que estamos auspiciando también dentro del Ecuador políticamente, programáticamente, es la construcción de sistemas de recursos compartidos, donde fluye la comunicación y prospere justamente en ese flujo de información la interacción y por lo tanto la cooperación. Es un sistema que no solo busca generar capital, sino lo que busca es mantener el recurso, en este caso conocimiento, que no pierde esa perspectiva de la competencia y lo que le ve al otro que está colaborando en la red es un colega. Y por lo tanto ya viene también otro tema que para nosotros es fundamental, es el tema de que produce bienes relacionales, ¿no? Bienes entre personas a diferencia de justamente competidores. Y la apropiación del bien común, al darse por los propios comunes, lo que busca justamente es romper esta estrategia dominante de la no cooperación. En la tragedia de los anticomunes, que lleva justamente al hiperpatentamiento y a los sistemas privados, acá se genera, como bien señalé, tipos de propiedad múltiples, colectivas, estatales, mixtas, justamente con esta tipología de bienes que busca romper este hiperpatentamiento y más bien dejar en lo que se pueda realmente que el bien conocimiento sea completamente público, sea completamente común para todos, para que se dé un proceso de apropiación de la sociedad de ese bien conocimiento. Y finalmente en el tema de la acción colectiva de Olson, justamente que señala que no prospera, únicamente va a prosperar por la coerción que se ejerza sobre sus participantes, como sostiene Olson, en la virtud de los comunes, al tener intereses comunes no hace falta coerción. El free rider no prospera porque existe diría O'Donnell, una accountability horizontal, justamente por sentirse parte del proceso participativo, ¿no? Y en ese sentido se va destruyendo, porque al final de cuentas, si es que uno ve el aparataje institucional de la disciplina del mainstream económico, justamente ha construido un aparataje teórico que ha servido para construir, ni siquiera para construir, diagnosticar e intervenir desde cierta perspectiva. Es por eso que desde la academia, desde la disciplina económica, necesitamos disputar el sentido, el aparataje conceptual que permita redefinir en función de la construcción de otro tipo de sociedad, a través de otra política pública completamente diferente y a través de otra praxis política completamente diferente. Quizás algo que simplifica la perspectiva de lo que estamos señalando es que cuando estamos hablando de bienes públicos, de bienes comunes, es dejar de identificar sistemas en lo que de todos se ha identificado como de nadie, para pasar a la construcción de un sistema en lo que de todos se ha identificado como nuestro. Ese es el gran reto que propone el libro, ese es el gran reto que estamos transitando en el Ecuador. Hemos articulado una política concreta, ya tenemos resultados de una política concreta en el campo de la educación superior, pero tenemos que dar el salto cualitativo justamente hacia no únicamente lo que es la educación superior, sino lo que implica la generación de conocimiento dentro de la sociedad ecuatoriana y dentro de América Latina. Y esto implica finalmente una disputa política, ¿no? Esto no se va a poder hacer con una cuestión simplemente técnica, una disputa política al interior del país, y una disputa política en el marco de la región, en el marco justamente de la integración latinoamericana. Y por eso tenemos que discutir algo que va mucho más allá del tema de educación superior.
o de educación en general. Por eso digo, el tema de educación es simplemente un pretexto para los países o las sociedades que quieren construir otro tipo de orden social, ¿no? Es un medio para construir o cambiar la propia sociedad, el cambio del sistema educativo. Por eso que tenemos que hablar, por ejemplo, del tema de cuál es el rol que va a jugar la nueva ingeniería regional, el COSUCTI, el Consejo de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación de UNASUR, la nueva arquitectura financiera. Con la arquitectura financiera que existe en este momento, nosotros no podemos tener una soberanía, una autonomía responsable de nuestras sociedades frente a las investigaciones que necesitan nuestros países. Un ejemplo concreto que yo suelo señalar, dentro del perfil epidemiológico del Ecuador, existen lo que se denominan enfermedades olvidadas, que nadie ha investigado. ¿Por qué no han investigado? Porque no era rentable para el sistema farmacéutico transnacional. Entonces nosotros tenemos que tener un financiamiento que esté en función de lo que nosotros necesitamos o de nuestras potencialidades y nuestras capacidades. Y eso tiene que tratarse a través de una nueva arquitectura financiera. ¿Por qué no también a través de una bolsa de valores regionales, ¿no? Que permita también disputar las bolsas de valores que existen a nivel mundial? Estoy pensando principalmente en el tema del financiamiento del capital de riesgo, ¿no? O lo que se ha señalado, ir hacia procesos de disputar los consejos del CIADI, tener un CIADI regional y disputar el sentido a nivel mayor que tiene que ver con los tratados bilaterales de inversión o los tratados de libre comercio. Y esa es una disputa política que únicamente podrá ser dada si es que existe un proceso de integración latinoamericana. Yo creo que Ecuador puede estar dando esta pelea muy a nivel micro, pero creo que la disputa tiene que ser mucho más a nivel regional, y no solo regional, inclusive de los países del sur. En ese sentido, nosotros creemos justamente que lo que estamos atravesando algunos países de la región, lo que se está atravesando en las necesidades, en lo que demanda los pueblos de nuestros países, justamente es esta segunda independencia. Y lo que nosotros creemos que esta segunda independencia no podrá ser dada si es que no se da una revolución en el campo del conocimiento, las ideas, el pensamiento y la innovación. Justamente eso es lo que plantea el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Con estas palabras damos por finalizado el lanzamiento. Afuera de este auditorio los espera un cóctel con motivo de esta ceremonia y podremos seguir conversando con el autor. Muchas gracias por su asistencia.